al doctor Lucas Galdeano en su carácter de presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Rosario. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Susana, buenas tardes para vos y toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias, Lucas. Te hago esta pregunta. Todavía seguimos con esta denominación, este concepto de colegio de abogados, ¿no? Yo lo planteo, inclusive lo planteé con la conducción anterior, y lo voy a seguir planteando, porque abogados y quedamos excluidas las abogadas, digo. Bueno, no es una pregunta que me tenés que hacer a mí. En realidad en la ley de creación de los colegios esa es la denominación que tiene. Habría que evaluar una propuesta con el cambio de denominación. Hay algunas entidades que lo han hecho. Por supuesto que es algo para el análisis y el debate. Déjame decirte también que en materia de género entiendo que hemos venido llevando adelante una gestión muy innovadora y abordando un montón de temáticas y actividades que hacen a la cuestión. No nos escapa esa realidad, es un debate, es un avance sobre el que hay que ir alcanzando los objetivos que nos vayamos poniendo, pero no es que estamos absolutamente ajenos a la temática de género, sino todo lo contrario. Nosotros hemos creado la Comisión de Diversidad, la Comisión de Género, la Comisión de Derechos de la Mujer, y el trabajo que están haciendo todos, inclusive en forma conjunta y coordinada, es excelente y verdaderamente estamos muy satisfechos. No, desde ya eso lo reconozco y lo digo no solamente hoy, lo he dicho públicamente. Tampoco me paro en la Plaza del Foro a decirlo, no a grito pelado, pero sí, es muy cierto, se han creado comisiones, inclusive nos han reconocido, yo hasta me había olvidado, a quienes, trabajamos desde hace años en esto, ¿no? Que nos han denominado pioneras en la lucha de los derechos de la mujer, que desde ya, Lucas, te agradezco, y a quienes estuvieron realmente revisando esos archivos, que no ocurrió con otras conducciones, y eso también lo resalto mucho, ¿no es cierto? Porque no es menor el tener memoria histórica, ¿no es cierto? Lucas, vos, con toda una serie de agrupaciones y un conjunto, yo siempre digo compañeros y compañeras o colegas, se ha conformado un consenso, ¿no? Y fueron unas elecciones muy reñidas, y era de esperarse esto. ¿Cuál es tu opinión respecto de estas elecciones y tu balance al día de hoy respecto de todo esto que viene ocurriendo en tiempos difíciles en general y para quienes, digamos, transitamos los tribunales todos los días, ¿no es cierto? Y mira, verdaderamente, las elecciones para mí ya me quedaron tan lejos, pasó casi un año, la verdad que desde la gestión, un año es una actividad con una intensidad tremenda y que hace que los días se te hagan larguísimos y bueno, la verdad que las elecciones me quedan un poco lejos en términos de valoración. O sea, hoy para mí las elecciones ya son algo que pasó hace mucho tiempo, pero te puedo hablar de eso porque antes de ser presidente del colegio he sido siempre un trabajador gremial, un militante gremial, y algo entiendo más o menos de cómo se desenvuelven las elecciones. Siempre hubo paridad en el colegio. La paridad se daba con un más 100, menos 100. Mira, yo te puedo contar antecedentes. Elecciones de Alejo Molina contra Hernán Raciati, la diferencia fue de 64 votos para Hernán Raciati. Elecciones de Hernán Raciati contra Martorana, la diferencia fue de 18 votos para Martorana a favor. Elecciones de Carlos Benzink contra... ¿quién iba ahí? Ya no me acuerdo. Espérate, pero también ahí Benzink ganó por
Sí, por no prácticamente tantos votos. cabeza a En la cabeza. nuestra también la diferencia fueron 36 votos. Por eso, o sea, digamos, es un dato de la realidad que fueron elecciones reñidas, pero es un dato de la realidad que siempre fueron elecciones reñidas del Colegio de Abogados. Y porque hay, en realidad, si uno lo analiza con la madurez que corresponde analizar a la profesión, todas las propuestas son buenas, todos los aspirantes a ocupar el directorio y introducir ahí sus mayorías y sus ideas, lo hacen con buenas intenciones y lo saben comunicar bien, y en el foro prácticamente todos nos respetamos mucho y algunos buscamos una opción u otra. Creo que esa es un poco la explicación de la paridad. Uh-huh. Y nunca hay grandes diferencias, salvo que haya grandes armados, pero en general yo creo que eso es así. Y respecto al consenso, lo que te puedo decir es que también lo percibo como dos formas de ver la gestión de nuestro colegio. Uh-huh. Hay quienes entendemos que el colegio, como yo, por ejemplo, que lo veo en términos de un actor más, una pata más dentro del sistema del servicio de justicia. Uh-huh. Creo que debemos ser protagonistas en ese sentido, y que nuestro protagonismo lo tenemos que conducir a través de la madurez y del crecimiento institucional, producto del diálogo y del consenso. No creo en los exabruptos, no creo en las manifestaciones grandilocuentes. Uh-huh. Y no lo digo con desprecio a quienes sí lo creen, que se me entienda bien. O sea, realmente soy un convencido que el diálogo, si bien no es tan visible a lo que puedan llegar a recibir los medios, o no es tan comunicable en términos de piezas de comunicación, es mucho más productivo en lo que refiere a los cimientos que terminan formando parte de la edificación que es nuestra institución. Yo le aseguro, Susana, uh-huh, que el Colegio de Abogados que yo presido hoy, uh-huh, en términos de posibilidades reales de acceso a decisiones que tengan que ver con potestades que no tenemos, tiene una llegada muchísimo más amplia que cualquier colegio que haya estado estos últimos años. Y eso no es casualidad, es porque nos hemos convertido en una institución confiable, nos hemos convertido en una institución con la cual el resto de los poderes tiene interés en vincularse, uh-huh, y creo que tenemos también la inteligencia y la astucia de esa vinculación, convertirla en un elemento virtuoso para el ejercicio profesional. Hay innumerables, no son grandes conquistas, pero hay innumerables decisiones que se toman día a día, que se pueden tomar, uh-huh, a favor de los abogados o sin tenernos en cuenta. Y yo te aseguro que la forma que nosotros tenemos para que se nos tenga en cuenta hace que esas decisiones se tomen a favor de la abogacía. Y eso, sí, yo lo veo todos los días. Y ese es el tipo de institución que tenemos, donde el poder de nuestra institución, donde reside, no en los parlantes con los que gritamos o en las cosas fuertes que decimos, sino en la capacidad de gestión real y de diálogo real. Lo que no implica, y déjame decirte, que en algún momento el colegio tenga que tomar una actitud más fuerte. No, ahora, claro, no es lo mismo que uno esté todo el tiempo emitiendo comunicados o repudiando gestiones, que participando de gestiones y buscando consenso. Yo creo que el segundo camino es mucho más constructivo y productivo para la abogacía, y creo que también es una senda que no se debe abandonar jamás, independientemente de quién sea el que tenga la conducción. Créeme, es mucho más productivo para el abogado el camino del consenso y del diálogo. Las instituciones están ávidas y necesitadas de relacionarse. La consideración enorme que se tiene para con la abogacía, uh-huh, con la profesión, cuando uno es respetuoso y uno se gana ese respeto, hace ganar inclusive a la consideración propia de los empleados. A mí me lo han dicho, me lo dicen en los pasillos los colegas, y la verdad es que ahora por lo menos no estamos enfrentados a todo el resto de los actores. Por supuesto que uno no puede, hablo de en términos del servicio de justicia, ¿no? Seguro. Secretarios, jueces, empleados, uh-huh, mismos. El clima de convivencia es otro. ¿Y el clima de convivencia en qué consiste? No tenemos un colegio enfrentado a los empleados del Poder Judicial, no tenemos un colegio enfrentado a los funcionarios, no tenemos un colegio enfrentado a los jueces, no tenemos un colegio enfrentado a la Corte. Tenemos un colegio que, en el caso de que alguno de ellos cometa alguna desviación, tiene el canal concreto para señalarle de la mejor manera a quien consideramos que está actuando mal,
que debe corregir y de poner esa actitud. Y un ejemplo muy sencillo de esta convivencia es lo que pasó con la puesta en funcionamiento de la firma digital. Bueno, justamente te iba a preguntar eso, Lucas, porque estuviste perdóname que te interrumpí, pero esto... No, al porque, contrario, fíjate, todo tu programa no, por favor, no, todo lo contrario, porque fuiste muy claro. Pero hay dos cosas. Yo me gustaría, antes de lo de la firma digital, vos dijiste algo que para mí es muy importante, y no para mí, sino como concepción de lo que sería política en general y no política partidaria. ¿Estamos? Por ende, un colegio profesional, en este caso, digamos, de profesionales de la abogacía, ¿te parece que debe interferir mucho la política partidaria, netamente partidaria, o tiene que ser extensiva a diversos sectores y opiniones políticas? Mira, es una excelente pregunta, ni que nos conociéramos, Susana, porque realmente es algo muy interesante. La política partidaria no tiene nada que hacer en el colegio de abogados. Nada, estoy de acuerdo. Porque la política partidaria tiene como vocación conformar el volumen político de un partido político y llegar a los espacios de gobierno para el partido político. Nosotros somos, visto de alguna forma, un órgano gremial, corporativo y vinculado con los intereses de nuestro sector. Y es muy problemático cuando se interfiere la política, porque la política lo único que viene es a sacar cosas del colegio de abogados. Y nosotros justamente entendemos que la relación con la política, que tiene que existir y tiene que ser lo más dinámica posible, porque una cosa no implica la otra, tiene que ser en beneficio de la abogacía, nunca en beneficio de la política. ¿Qué te quiere decir con esto? A ver, te doy un ejemplo muy sencillo. En este momento se está llevando adelante el concurso para decidir quién va a ser el próximo fiscal general y los fiscales regionales. Esos son órganos políticos del Ministerio Público de la Acusación, los quienes definen los nombres. El concurso lo lleva adelante el Consejo de la Magistratura a cargo del Poder Ejecutivo. Entra de nuevo la política porque hay partido político adentro, y la legislatura es la que presta los acuerdos. Es el mismo proceso de selección de jueces y magistrados. Un colegio totalmente aséptico en lo que hace a su vinculación con el marco político le impide dinamizar esos vínculos y precisamente afecta la posibilidad de influir en obtener de jueces mejores fiscales. Hoy nos podemos velar fuertemente y con una enorme influencia sobre quiénes van a ser los que nos juzguen o que impartan justicia en el sistema de justicia y quiénes van a ser los fiscales. Y te aseguro que si hay fiscales o aspirantes a fiscales que no responden o serían contrarios a nuestros intereses, hoy el colegio, a través del razonamiento político que tiene, está en condiciones de imponer y en definitiva demostrar fuertemente que son gente que no está en condiciones y que no son idóneas, por las buenas y por las malas. Son condiciones que se generan a través de la vinculación y de la confianza. Es decir, el colegio de abogados, que aparte por decreto integra también el cuerpo evaluador del Consejo de la Magistratura, o sea que estamos hablando de todo política, todo es política. Exacto. Pero no es partidos políticos, Bien. Y otra cosa que también me gustaría expresar. Lucas, perdón, ahora legisladores por el auditorio del colegio, exponiendo la necesidad de que impulsemos nosotros o apoyemos proyectos de ley que ellos llevan adelante. Eso tiene mucho que ver con un designio que tiene nuestro estatuto y que es precisamente uno de los deberes ser del Colegio de Abogados, que es mejorar la legislación, propender al mejoramiento de nuestra legislación. El punto 2, 3 del estatuto del Colegio de Abogados, nosotros no podemos ser ajenos a esa realidad. ¿Y cómo lo hacemos si los legisladores son todos políticos? ¿Cómo nos vinculamos con ellos si nos alejamos de la política? Para el Colegio de Abogados tiene que estar cerca de la política, pero al servicio de los abogados, no de la política misma. Bien. Ahora justamente, dentro de muy poco, el martes próximo, y vos lo mencionaste cuando recién hablabas, va a haber unas elecciones, o serán unas elecciones bastante reñidas, ¿no? Ya se ve, que son las del Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Lucas? Bueno, nosotros en particular, y hablando como presidente del colegio,
somos quienes llevamos adelante junto con la FACA y en representación de la FACA la organización del acto eleccionario. Y o sea, a mi parecer no creo que sean tan reñidas como algunos dicen. Creo que hay varias cosas que están más bien echadas un poco a la suerte. Entiendo que hay 3 listas, una lista compuesta por el doctor Recalde, quien tiene una afiliación partidaria bastante identificada. Sí, totalmente. Lo mismo ocurre con la doctora Vázquez, quien hace 8 meses fue la candidata de los sectores del Frente de Todos. Y lo mismo ocurre con Miguel Piedecasa y Jimena de la Torre, que querían hacer más afines a los grupos de Juntos por el Cambio. A ver, yo y esto te lo digo con total sinceridad, escucho que hay campañas dentro de nuestra ciudad y muchos tratan de licuar la política y hablar de que la política es mala palabra en las elecciones del Consejo de la Magistratura, pero para mí es una especie de subestimación del electorado, porque decir que es absolutamente independiente de la política quien apoya a Recalde, me parece que está subestimando al interlocutor. Y lo mismo quien apoya a Vázquez, claro. Y lo mismo quien apoya al mismo Piedecasa. O sea, vestirse de monja adentro de una fiesta, de un boliche, pues suena como poco serio. Claro. Sobre todo cuando uno quiere tratar de expresar una idea que no se condice con la realidad. Bien. Y en ese aspecto, yo sí me gustaría sacarte un tema que para mí es muy importante, y es sí, que por favor. Rosario en esto se merece tener consejeros de la magistratura que nos presten atención. Y en eso sí te puedo decir que conozco personalmente tanto a Miguel Piedecasa como a Jimena de la Torre. Y hay un dato que para mí es incontrastable, y hoy lo conversaba con un colega, y es que ellos han venido a Rosario probablemente muchas más veces que el resto de los candidatos. Ajá. Y los hicieron aún antes de ser candidatos. Eso refleja un conocimiento de la situación santafesina, de la justicia en el ámbito de la Cámara Federal de Rosario, que a mi entender los coloca con un plus, independientemente de dónde hayan nacido. Y realmente entiendo que es una conformación mucho más amplia en términos de lo que se busca. Así que espero que el resultado los acompañe, ¿no? Bueno, ya ahí hay una postura, pero de todas maneras, ya para finalizar, con respecto a los avances, firma digital, reuniones con la Corte, en brevísimas palabras, porque tenemos que finalizar. Lucas, ¿qué podés decir? ¿Que han sido realmente importantes, no importantes, reuniones con la Corte, firma digital, etcétera, etcétera? Bueno, sintéticamente, antes de la firma digital, te puedo hablar del CIFE. El CIFE tuvo periodos donde realmente funcionaba de forma muy deficiente, de forma incipiente, cuando recién estaba arrancando. Hoy nosotros vemos o tenemos registro de muy pocas fallas del sistema, por lo menos en el área de los abogados. Fallas en el sistema como funciona, que por supuesto es perfectible. Nosotros hemos dicho en el Día del Abogado, el discurso ante la Corte, le planteamos también, insisto, de forma respetuosa, pero le hemos dicho, nosotros toleramos pacientemente todas las decisiones que tomó la Corte vinculadas con el servicio informático, porque entendíamos que en época de pandemia no podemos ser varios metiendo la mano y alguien tenía que tomar las decisiones. Ahora me parece que es un buen momento para empezar a revisar el sistema, buscar si es realmente el mejor, si no lo podemos perfeccionar. Y me parece que eso mismo ocurre con la firma digital. Nosotros estamos trabajando con un sistema de firma que creo que viene funcionando, pero también creo que amerita evaluar todas y cada una de las áreas en las cuales estamos interviniendo en materia informática, es decir, un análisis muy profundo de ver cuál es la mejor forma de incorporar la tecnología al servicio de justicia y si realmente estamos en ese camino o hay algunas decisiones que hay que rever y perfeccionar. Bien, Lucas, muchísimas gracias y ya nos reencontraremos, si a vos te parece, en otra oportunidad para continuar hablando
dialogando sobre estos temas que hacen a nuestro quehacer diario. Por otro lado, el SISFE es el Sistema Informático de la provincia de Santa Fe. Para los abogados, digo, a quienes nos están escuchando y viendo, ¿no? Perdón, yo lo digo porque a mí me pasa lo mismo, uno lo dice como, pero es el CIFE, pero está muy bien y